En este video revisaremos ahora la nomenclatura de óxidos dentro de tu guía de a prueba de química inorgánica. Y entonces lo que tendríamos que tener en cuenta es que un óxido siempre se forma por la combinación de un elemento, en este caso es un metal, unido a un oxígeno. Recordemos entonces las tres nomenclaturas que están presentes, que la primera podría ser una nomenclatura sistemática que tiene que tener en cuenta el número de átomos que componen al compuesto. Por ejemplo, 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de hierro. Stock le interesa el número de oxidación con el que está trabajando, en este caso el hierro, y Ginebra o tradicional va a tomar en cuenta no solamente el número de oxidación, sino todas las posibilidades de donde escogió ese número de oxidación. Veremos entonces la primera nomenclatura, que en este caso es una nomenclatura sistemática. Recordando la fórmula general para obtener la nomenclatura sistemática, vamos a encontrar prefijo, función química, el conector de otro prefijo de número y el elemento. Una de las características que tienes que considerar es que siempre que vas a nombrar a un compuesto tendrías que empezar, en el caso de la nomenclatura sistemática, a leer desde la derecha hacia la izquierda y entonces vas a nombrar cada uno de los subíndices que aparecen ahí. Tenemos uno que es un número 3 y entonces lo vamos a nombrar de la siguiente manera. Tenemos un 3, reviso en mi tabla y dice tri. Pongo entonces tri. La función química es un óxido, entonces escribo óxido, el conector de, y luego entonces paso a leer el hierro, pero tiene un subíndice 2. Por lo tanto, el 2 corresponde a di o bi. ¿Cuándo podríamos ocupar uno o el otro? Di significa que lo vamos a usar si estamos hablando en español latino o bi cuando estemos hablando en español castellano. En realidad depende nada más de eso, pero las dos son correctas. Utilizaremos en esta ocasión di y entonces ponemos di. El elemento que está escrito aquí es hierro y entonces el nombre sistemático de este compuesto será trióxido de dihierro. Cuando nosotros pasamos entonces a la nomenclatura Stock, nos interesa ahora no solamente los elementos que componen a este compuesto, sino el número de oxidación del elemento que no es la función química. En este caso, el oxígeno está trabajando con un número -2, como este número y este número coinciden, en automático se cruza el número y obtenemos un número de oxidación 3. Leemos entonces de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, y entonces lo que vamos a encontrar es óxido de hierro, y entonces el número de oxidación del hierro es 3, lo ponemos en número romano sin atender al signo que aparece ahí, que en este caso siempre va a ser un signo positivo. Entonces lo único que tendrías que revisar es la función química, el conector de, nombras el elemento que compone a ese compuesto y luego entonces pones el número de oxidación del metal, en este caso, del que no es el oxígeno. No se te vaya a ocurrir poner al oxígeno porque entonces siempre va a salir un 2 y no es la idea. Entonces, si nosotros ahora tenemos la nomenclatura tradicional o Ginebra, tendríamos que tener en cuenta que esto siempre va a tener una terminación. Calculamos entonces los números de oxidación de los elementos que componen a este compuesto. El oxígeno sabemos que es -2, como este 2 coincide con este 2, en automático este 3 puede cambiar. Si nosotros revisamos en la tabla periódica, el hierro tiene dos posibilidades, +2 y +3. Si nosotros nos vamos a esta tabla que aparece en tu guía, lo que obtendríamos sería dos posibilidades, que sería esta parte de aquí. La valencia menor o la más pequeñita son los osos. Recuerda que a los niños pequeños les gustan los osos y a los niños grandes les gusta lo rico. En este caso, el de nosotros es un niño grande y por lo tanto le gusta lo rico. El nombre de este compuesto sería entonces óxido. Ya no vayas a poner de, sino ponemos óxido férrico. Recuerda que el hierro tiene una raíz latina que es ferrum y entonces quitamos la terminación UM y ahí entonces pegamos la terminación de la nomenclatura, que en este caso es ICO. Si nosotros queremos entonces practicar esto que acabamos de aprender, tenemos 4 compuestos en esta presentación y lo que vamos a hacer es nombrar con sistemática, con Stock y con tradicional o Ginebra.
Te recomiendo siempre buscar inmediatamente los números de oxidación y en este caso, oxígeno -2, como este número no coincide, en automático 2 por 1 da 2 y lo pongo positivo. -2, como estos números coinciden, cruzo el número en este lado. Para la nomenclatura sistemática me interesan los subíndices y yo les había dicho que si no aparecía el subíndice significa que hay un 1 ahí. Entonces, leo de derecha a izquierda y voy a encontrar entonces mono, porque es un 1 el que está aquí, monóxido, que es la función química de... No puedo poner monomagnesio porque te dije hace un ratito que el mono solamente se ocupa para la primera vez, no para el segundo elemento. Entonces ponemos monóxido de magnesio. En el caso del segundo compuesto solamente hay un 1 aquí, entonces pongo otra vez monóxido de, tomo este número 2 y pongo dialuminio. Si nosotros ahora queremos nombrar con nomenclatura stock, leo otra vez de derecha a izquierda, pero ahora tomo en cuenta estos números de oxidación. Y entonces quedaría lo siguiente, óxido de magnesio, y entonces me interesa el número de oxidación del magnesio en romano, que sería el 2. En este caso, óxido de aluminio, 1. Óxido de aluminio, 1. Esta sería nomenclatura stock. Si yo quiero ahora una nomenclatura tradicional o ginebra, tendría que revisar en qué familia se encuentra el magnesio y en qué familia se encuentra el aluminio para estimar sus posibles números de oxidación. El magnesio se encuentra en una familia 2, por lo tanto su número de oxidación solamente es el +2. Para aquellos elementos que solo tengan una posibilidad, la única terminación disponible es ico. En el caso del aluminio se encuentra en una familia 3, por lo tanto sus posibilidades son 1 y 3. El primero será oso y el segundo será ico. En el caso del magnesio entonces pondríamos óxido magnésico y en el caso del aluminio pondríamos óxido, como estoy trabajando con la valencia más pequeña, será aluminoso. Normalmente, ¿cómo sabríamos cómo cortar las terminaciones de los elementos para pegar la terminación oso o ico? Lo que tendrías que hacer sería aluminio y entonces quitas las vocales y ahí entonces pegarías la terminación ya sea oso o la terminación ico. Vamos con los siguientes compuestos. Nota que estos que están todavía apareciendo en la pantalla son óxidos básicos porque están compuestos con un metal. Los siguientes dos son óxidos ácidos porque el yodo y el cloro son no metales, por lo tanto se conocen como anhídridos. Si nosotros queremos hacer entonces la nomenclatura sistemática, yo lo que tendría que hacer sería mirar nada más los subíndices, en este caso hay un 1, y entonces nombraría monóxido de diyodo. En este caso de acá tendría hepta porque hay 7 oxígenos, heptaóxido de dicloro. Si nosotros quisiéramos ahora una nomenclatura stock, tendríamos que calcular los números de oxidación. Oxígeno -2, como este coincido, subo el número. Oxígeno -2, como este coincide, sube el número. Lo que vamos a tener entonces es óxido. No se vale estar combinando las nomenclaturas. No tendrías que poner monóxido de diyodo, por ejemplo, 1, sino la nomenclatura sistemática solamente toma los prefijos y la nomenclatura stock se olvida de los prefijos y ahora solo toma el número de oxidación. Óxido de yodo con número de oxidación 1 y óxido de cloro con número de oxidación 7. Recuerda entonces que el número de oxidación corresponde al elemento que no es el oxígeno. Luego entonces, si quisiéramos hacer la nomenclatura tradicional o ginebra, tendríamos que revisar en qué familia se encuentran estos elementos. Coincide que los dos se encuentran en una familia 7, por lo tanto sus posibles números son 1, 3, 5 y 7. 1 sería hipooso, 3 sería oso, ico y perico. Siempre que tengas 4 posibilidades, esta es la forma de acomodarlos. En el caso del yodo, el yodo tiene óxido con la valencia más baja, sería hipoyodoso. Y en el caso del cloro tendríamos óxido, como tiene la valencia más alta, sería perclórico. Y con esto entonces terminaríamos la nomenclatura de óxidos.